casi al punto de la ridiculez en unos casos. Ahí Lowy, lo más trascendente que Daniel hace mucho, Daniel Sandy, que dio este tema también en la cátedra Che Guevara en Buenos Aires, da más ejemplos, pero no lo voy a hacer yo todos. El más paradójico puede ser el de, por ejemplo, Cuba, donde el partido que en ese momento no se llama Partido Comunista por la represión, se llama Partido Socialista Popular, el comunismo en Cuba, que hace una alianza con Batista, un coronel golpista, digamos, y apoya a ellos porque dice, bueno, a ver, burguesía progresista no hay. Burguesía liberal tampoco. Bueno, nos aliamos con esto que colaboran conmigo con Estados Unidos contra los nazis. Y bueno, aliamos, o sea, en esta búsqueda del Frente Popular, como buscaban trasladar esquemáticamente la línea, llegaron al punto de aliarse con un reaccionario como Batista y ligadísimo a los monopolios yanquis. Es un ejemplo. Otro ejemplo es acá en Argentina, el Partido Comunista Argentino, que a Perón lo caracterizan de social fascista, ¿sí? Al punto también que llega a la famosa Unión Democrática, que los peronistas le recuerdan cada tanto a los comunistas, y por eso ahora están con Kirchner, porque para que no le recuerden todo el tiempo que hicieron la Unión Democrática, es que al punto de aliarse con los conservadores, con la oligarquía más recalcitrante, salían en la Unión Democrática en Argentina, ¿no? Por caracterizar a Perón como social fascista, por tener una posición, más allá de que Perón da la discusión si le gustaban los nazis, le gustaban los nazis, que trajo un submarino y los refugiados nazis en el sur, el hecho de la caracterización de que Perón se puso como neutral en la guerra, ¿no? Más allá de su reminiscencia a los prusianos, ¿no? Bueno, ese es el caso. ¿Por qué digo también esto? Porque hay ejemplos diferentes del Frente Popular. Uno fueron los vietnamitas y los chinos, en la aplicación de esta táctica. Que más allá de seguir los lineamientos de la Comintern, lo aplicaron inclusive de manera creativa y revolucionaria. ¿En qué sentido? Que construyeron estos frentes populares, pero hoy podríamos decir, en términos gramscianos, ¿sí?, disputando la hegemonía de esos frentes, ¿sí? Y que lo lograron hacer, y así lo lograron, ¿no? Al punto de, a ver, Mao aliándose con Chiang Kai-shek, que había masacrado 20.000 comunistas en la insurrección del 20, en realidad lo secuestraron, ya me enteré que yo no sabía, lo secuestraron a Chiang Kai-shek y los comunistas dijeron, vamos a hacer frente contra los japoneses, ¿no? Que le dijeron en una reunión pacífica, vamos a hacer el frente. Bueno, pero no importa, se aliaron con las fuerzas de Chiang Kai-shek, nacionalistas, contra los chinos. Pero cuando pudieron, después se la dieron a Chiang Kai-shek, los chinos, y de hecho así triunfó la revolución china en el 49. Y la revolución vietnamita, Vietnam también, ¿sí? Son ejemplos que aplicaron la táctica del Frente Popular, pero disputando la hegemonía del movimiento obrero campesino, ¿no?, con las otras clases sociales. Eso como un paréntesis con respecto a la que no era que, digamos, como lo aplicaron acá los partidos comunistas, no es que tampoco no había otra forma, no, había otra forma también de pensar la realidad. Y tiene que ver con cómo se conformaron esas organizaciones y cómo fueron formando sus cuadros y sus principales teóricos. Bueno, llegamos a la revolución, ¿qué pasa? No, antes de la revolución boliviana. Ya a partir de la Segunda Guerra, finalizar la Segunda Guerra, ya aparece algún tipo de oposición de izquierda dentro del movimiento comunista de América Latina. Por un lado, hay alguna inserción. Lowe identifica a Chile, Argentina y Bolivia como donde el trotskismo orgánico, ¿no?, identificado con la Cuarta Internacional, empieza a tener una inserción en el movimiento obrero, pero todavía marginal, con la excepción que vamos a ver un poco de Bolivia. Y también el surgimiento de otros análisis a nivel teórico desde el marxismo. Ahí identifica tres autores teóricos del marxista, uno brasilero, uno chileno y el otro no me acuerdo dónde. Bagú. ¿Alguno que se acuerda? Argentino, Bagú.
Por eso, no me acuerdo, Junior, no me acuerdo, el brasilero. Caio Prado Junior. Caio Junior Prado y el otro no me acuerdo. Bueno, pero en realidad yo tengo traje por acá a Marini, como va a ver, que también se apoya sobre esos trabajos teóricos, que empiezan a plantear justamente que no aceptan estas visiones eurocentristas de la formación social y económica en América Latina, ¿no? De cómo se desarrolló las colonias y en ese marco cómo se incorporó al mercado mundial de América Latina el desarrollo del capitalismo, y que justamente plantean que no son, son en todo caso conformaciones capitalistas o de formación capitalista en una cuestión de dependencia con los capitales imperialistas. No me quiero meter mucho en esto porque en realidad es un tema actual de estudio, ¿sí? De hecho nosotros como estamos trabajando este tema ahora, estamos rescatando nuevamente esos análisis marxistas, porque ahora que vamos a ver al final es que rescatamos el marxismo y que empezamos a recuperar esos análisis y que fundamentalmente están inclusive fueron discutidos. ¿Discutidos en qué sentido? Y acá voy a hacer mi aporte innovador a la cátedra Che Guevara. Está filmándose, así que esto está registrado. Voy a tener que formular después le puedo cortar, porque la discusión es que tiene que ver, digamos, que cita a Marx que en América Latina no hay estrictamente formación de relación de producción capitalista, trabajador libre, asalariado. ¿Sí? No es la formación principal. ¿Está? Y De Santis, en la cátedra, también dice, bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? Bueno, y está mi aporte interesante. Que inclusive voy a citar, que lo descubrí hoy, y lo traje de hecho, lo podría mostrar después, que trabaja sobre eso Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia. ¿Sí? Y que tiene que ver de otro estudio mío hace muchos años, de los manuscritos de Marx, se llaman en alemán los Grundrisse de Marx, ¿sí? Que son las notas de las cuales después Marx se basó para desarrollar el Capital, por ejemplo, ¿no? Pero son manuscritos, eso es muchos años después que muere Marx, rescatan los manuscritos y empiezan a decir qué estaba pensando Marx, y ahí hay otros conceptos mucho más profundos de que después no lo desarrolló Marx en profundidad, y que tiene que ver con el concepto de subsunción formal y real sobre el proceso de trabajo, donde plantearía justamente esta cuestión de dónde se constituye la relación fundamental de la producción, de la relación de producción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, y ahí es un ejemplo que en realidad tengo hace ya 10 años, este ejemplo que me dieron para entender el concepto tiene que ver con una cuestión. Que cuando ya el imperialismo está desarrollado, ¿no? Lenin dice, ya a fines del siglo XIX se va a completar el imperialismo, ya a principios del siglo XX el imperialismo es el imperialismo, es la fase superior, ya los trusts, los monopolios son lo que ya no existe más libre mercado, el libre mercado fue la etapa de inicio del capitalismo, ahora son los grandes monopolios que a través de la exportación de capital, el desarrollo del capital financiero y demás, se disputan los mercados del mundo y se disputan así la repartición del mundo. Y subordinado a sus sistemas de producción en sus países centrales, ¿no? Entonces, el tema es está bien, en América Latina podía haber relaciones fundamentalmente esclavistas, pero estaban subordinados a la producción capitalista. Y doy un ejemplo que se explica perfectamente qué es. Las grandes textiles, donde Marx inclusive estudia mucho, de Inglaterra, digamos que es prácticamente la principal producción en un momento de Inglaterra en su desarrollo capitalista, ¿qué pasa? Necesita algodón, porque ya inclusive empieza a exportar sus productos al mundo. ¿Y dónde saca esa materia prima? Bueno, la sacaba del sur de Norteamérica, que había en la producción de algodón, era una relación de producción esclavista. Y eso es subsunción real y subsunción formal. Subsunción real es esa explotación en las formas, en el modo capitalista de producción, ¿no? Capitalista que extrae plus trabajo a un asalariado, a un trabajador que vende su fuerza de trabajo como mercancía. Ahí está la subsunción real. Ahora, la subsunción formal es que explota una relación esclavista, pero que es para poder producir, para poder cerrar el círculo de producción capitalista, como está la materia prima, para que extraer el trabajo y que el trabajador
traslade su valor al trabajo de las telas y construya los tejidos, y esa es la mercancía que traslada y donde extrae el trabajo el capitalista. Entonces hay una subsunción formal de explotación del trabajo. Entonces, ahí, en esa visión que Daniel inclusive como que dudaba sobre la teoría de estos teóricos, vamos al centro de la esencia marxista para decir justamente por qué también está el desarrollo de las relaciones de producción en América Latina, por más que tengan formaciones precapitalistas, están subordinados a esa producción mundial capitalista. Con lo cual, de algún modo, plantea justamente que no fue la etapa de desarrollo precapitalista de Europa, fue otro camino por el que transitó América Latina. Y por eso también esas burguesías, que después son las izquierdistas, se convierten en las burguesías que invierten en otras cuestiones, sustitución de importación y demás, son las mismas burguesías que crecieron de la mano del imperialismo. Con lo cual, ahí está la tesis fundamental que plantean estos teóricos y que van a abonar a todo lo que viene, vamos a empezar a decir, desde esta revolución hasta el cierre del periodo revolucionario en la década del 80, que es la cuestión de entender justamente que la revolución es socialista. Porque las burguesías autóctonas, como diría el Che, o las burguesías locales, como dice Mariátegui, son cómplices del imperialismo. O sea, no quieren desarrollar un capitalismo independiente. Bueno, no sé si quedó claro. El video lo pueden mirar muchas veces. Entonces, la Revolución Boliviana, 1952. ¿Qué pasa? Acá tiene muy importante porque además quienes, vamos a decir, brindan a una situación revolucionaria en Bolivia que tiene que ver con el tema de la estaña, la minería y muchas cuestiones que hay que estudiar en profundidad. Recomiendo La Revolución Derrotada de Liborio Justo para arrancar sobre la Revolución Boliviana, para conocer la historización del proceso de revolucionario. Es que se da una revolución obrero-campesina que está dirigida teóricamente por el trotskismo. En su formación se llama Partido Obrero Revolucionario, que tiene un protagonismo muy importante previo a la Revolución Boliviana, pero que termina en las manos de un sector pequeño burgués, que es el Movimiento Nacional Reformista. ¿Qué pasa? Fundamentalmente las tesis revolucionarias de este proceso revolucionario son las conocidas tesis de Pulacayo, que son unas tesis en una federación sindical minera que se aprueba en un congreso de esa federación en el año 50 o 28 y que plantea fundamentalmente esto que te dicen anteriormente: la revolución es socialista, que todas las tareas que la burguesía no va a hacer las tiene que hacer la clase obrera con el campesinado. ¡Ting! Esto es lo que termina dirigiendo la revolución como idea, digamos, ¿no? La que termina también armando, o sea, se arman los campesinos y obreros para llevar esa revolución. Inclusive se funda la famosa COP boliviana, Central Boliviana, se funda en ese proceso, y el POR, de hecho su principal teórico de la COP obrero es del POR, con lo cual también digo la influencia que tenía esa formación marxista. Entonces, esta revolución, vamos a decirlo, es por no cumplir el último peldaño de la revolución, que es la revolución socialista, o sea, la destrucción del poder burgués, pequeño burgués, y esta crítica que después se le hace al POR diciendo no tomó el poder, le dio el poder al MNR, la conducción del Estado revolucionario se le dio a una pequeña burguesía, no al poder obrero y campesino, es que termina después, digamos, se lo desarman los obreros, los campesinos y demás, y después le dan con arriba por unas dictaduras, la famosa dictadura de Banzer, e incluso después la que combate el Che Guevara en Bolivia. Entonces esta revolución viene una corriente, digamos, impulsada por una oposición dentro de la ortodoxia stalinista, que la dirige un sector vinculado más al trotskismo, y es una significación, digo, fíjense si tiene una significación de lo que pasa en Bolivia con respecto a esta revolución. Y es realmente la historia de los mineros, las columnas armadas de los mineros, los campesinos, es interesantísima. De hecho, en la película Diario de Motocicleta se ve el Che que pasa justo en el momento de la Revolución Boliviana, que después influye mucho en el Che.
esa experiencia. Que es otra experiencia que está bastante escondida Tal cual. y que la vamos a ver en 2 clases acá. Exactamente. Y bueno, llegamos, en realidad, antes de eso, de pasar a la Revolución Cubana, acuérdense, en 1943 se disolvió la Internacional Comunista, ¿sí? Y esto me atrevo a hacer una barbazada, y no lo encontré, para que no digan que miento, y no lo puedo encontrar, pero estoy seguro que en mi memoria lo leí. Quien me conoce sabe que soy memorioso, y que en algún lugar lo leí, que el Che, en un momento, y no lo dice en un documento teórico, lo dice en una transcripción de una reunión del Ministerio de Industria del Che, que plantea que esa disolución de la Internacional, dice como que, no lo dice de esta manera, pero algo así, es que la ideología de defensiva se oficializa. Porque el Che caracteriza que después de la muerte de Lenin, la experiencia está discutiendo sobre la transición al socialismo, ¿no? Sobre el proyecto de cómo era el socialismo en discusiones de economía política. Y la verdad es que después de la muerte de Lenin se pasa a la defensiva del ideológico. Y que la confrontación entre la China socialista y la URSS son porque tienen una visión, digamos, defensiva de la ideología. O sea, no se animan como diciendo, se animan a ir más allá, a producir teoría y a sostener una ideología ofensiva para bancarse lo que venga. Y esas confrontaciones son diferendos nacionalistas, no revolucionarios socialistas. Entonces plantea que esta disolución de internacional es la oficialización de lo que ya se venía viendo, que era un paso para atrás de lo que veíamos al principio, donde decíamos es una política ofensiva, extender la revolución a todo el mundo. Bueno, no, esto es decir, no vamos a extender la revolución a todo el mundo, ya no es más ofensiva la política, entonces por eso el Che lo caracteriza como oficialización de la ideología defensiva. Y quería decir que, bueno, en las cuestiones ahí en el medio, está, antes aunque esto ya se ha disuelto, los partidos comunistas, en su visión, les parecía impensable una revolución como la cubana, no estaba dentro de la posibilidad de que exista eso, más allá de la disolución. Y que bueno, la revolución cubana viene a patear el tablero del marxismo, y así, patear el tablero, ¿no? Acá es lo que dice siempre la frase de Lenin, de un paso práctico del movimiento revolucionario equivale a 100 programas, ¿no? De estos 30 años de decir cómo se hace la revolución y que hay que hacerlo así, 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 la revolución cubana dijo, todo eso no sirve para nada, la revolución se hace así. Y esto a Lobby se le queman los papeles con la revolución cubana. Y ahí está lo que nosotros decimos, para nosotros, una crítica, no sé si está vivo Lobby, pero fraterna, diciendo que lamentablemente son las paredes que tiene ese otro trotskista choquen, no pueden tener una cuestión. Bueno, Lobby, la actriz dice Lobby en el trabajo es raro, esto es una excepción histórica, prácticamente una excepción histórica, plantea, de que un movimiento pequeño burgués lidere una revolución como esta. Y ahí está la crítica que va ahí. Justamente es que los troquistas dicen, bueno, nosotros somos el partido proletario, nosotros somos el partido proletario. Denuncian. Y no entienden que en todo caso la proletarización puede ser producto del proceso revolucionario. Y esto lo escribe Che Guevara, que cuando habla de la proletarización de la ideología del movimiento 26 de julio, que justamente el proceso de proletarización de una organización que no se define marxista en su origen, y está el precedente del movimiento 26 de julio, que es el ataque al cuartel Moncada, que no son en su conjunto marxistas, y de hecho fue un ataque a un cuartel fallido, con una represión brutal, y que Fidel zafa de pedo de no ser asesinado, y que se va a México, y ahí se organiza la invasión del movimiento 26 de julio, en honor al ataque del cuartel que fue el 26 de julio. Un movimiento policlasista, muy pequeño burgués y demás, con algunos que se dice que manejaban marxismo, entre ellos el Che Guevara, hace la revolución y que la declara en el año 1972 como una revolución socialista. Entonces, a Lobby se le queman los papeles acá. Y en realidad, yo lo quiero leer, lo dejé acá, por acá a mano,
porque me parece importante, porque acá me parece que es un punto para cerrar la clase de hoy, el encuentro de hoy, que es fundamental. Porque de Fidel han dicho los trotskistas barbasadas todo el tiempo. Me dan un microsegundo, lo voy a encontrar donde lo puse. Es muy importante lo que dice Fidel. Lo marqué. 2 segundos. 2 segundos. Bueno, no me encuentro. ¿Lo busco corto? Sí, acá, está por acá, de acá para atrás. Fidel, justamente en una entrevista, plantea la tesis marxista-leninista de que en América Latina la tarea es la revolución democrática, burguesa y socialista. O sea, antes, y hay precedentes en entrevistas donde también incluso antes que la declaren socialista de la revolución, lo vienen planteando. De hecho, Che Guevara, sin decir la palabra socialista, lo está diciendo, ¿no? La revolución ininterrumpida y prácticamente, podríamos decir como en la definición que Trotsky hace, de la revolución permanente, ¿no? De que las tareas democráticas o burguesas las tiene que hacer la clase obrera y campesina. Claro, ¿ves? que lo había subrayado. Fidel Castro, en diciembre de 1961, ¿sí? Dice, había que hacer, esto ya lo dice después de María del Cochino, entonces ahí lo declaran, había que hacer la revolución antiimperialista y socialista. Bien, la revolución antiimperialista y socialista solo tiene que ser una sola revolución, porque no hay más que una revolución. Esa es la gran verdad dialéctica de la humanidad. El imperialismo y frente al imperialismo, el socialismo. ¿No lo quiere ver? Y lo interesantísimo de la revolución cubana, y acá está el gran aporte de la revolución cubana también, que también lo resuelve Mao en China, es el tema de la estrategia de poder. Que esto al principio, para que llegaron temprano a la introducción, lo dijimos, que estaba vinculado al carácter de la revolución y a la cuestión del poder, en la estrategia del poder. O sea, está intrínsecamente vinculado a eso. Entonces, esto resuelve algo que no podían resolver después de la Revolución Rusa de los marxistas, y de hecho, la Internacional Comunista, en un trabajo de la década del 20, fines, agarra los bolches y dicen, bueno, a ver, vamos a juntar a todos los mejores cuadros de conspiración militares, tácticos, los mejores, los más mejores, los juntamos, y de hecho el grupo tiene un nombre de un seudónimo, que tampoco me acuerdo, que escriben como diciendo, este es el manual de la insurrección. Y prácticamente es tan compleja como lo plantea la insurrección que decía, bueno, no es un problema de ingeniería, no es un problema de acción política. Entonces, como diciendo, no encontraban cómo resolver lo que habían resuelto en la Revolución Rusa. Porque las burguesías aprendieron la Revolución Rusa. Porque la estrategia fundamental de poder que hizo la Revolución Rusa fue dislocar un sector del ejército a partir de las proclamas de agitación revolucionaria y sumarlo para el lado revolucionario contra el régimen. Las burguesías aprendieron la Revolución Rusa y formaron unos ejércitos mucho más cohesionados, disciplinados y profesionalizados. Una línea de oficialidad inclusive mucho más disciplinada. Entonces, todos los intentos siempre de romper el ejército burgués no se pudo hacer. De hecho, bueno, Basile Famao primero lo demostró en la práctica con las insurrecciones fallidas, donde no bastaba solo con insurrecciones urbanas obreras, por la represión después del tremendo. Entonces, lo resuelve Mao con la larga marcha. En la década del 30 se va, después de la fallida insurrección urbana, se va a la montaña junto a un grupo de cuadros de parte del Partido Comunista y se van. Pero inclusive en contra de las directivas del Partido Comunista, de la Comintern. De hecho, tiene una división del Partido Comunista chino de que Mao se va por un lado y Mao no era el secretario general del Partido Comunista, y después como que logra arrastrar a los principales cuadros en esa línea, que es la de construir un ejército revolucionario sin del ejército. ¿Y sobre qué base? Sobre fundamentalmente el campesinado. Y esta que parece una cosa tan sencilla de decirla, es como la tesis fundamental que también, por modo propio, porque lo que se dice es que no había traducciones de Mao para esa época de la Revolución Cubana, la Revolución Cubana también resuelve con estrategia de poder. Es la de la construcción de un ejército revolucionario, que
en los casos de China y de América Latina, en sus parecidas similitudes, con un campesinado tan grande en población social y castigada justamente por esta forma de estos países semicoloniales, dependientes, explotados por el imperialismo, los campesinos son producto de esa explotación y oprimidos por esa explotación. Entonces dice saqueo. Entonces, como que son una clase revolucionaria, y eso es lo que la Revolución Cubana incorpora a la estrategia de poder, a las tesis políticas y estrategia de poder, y que justamente es triunfante por eso, porque y demuestran que un ejército puede derrotar a un ejército profesional. Porque hay que decirlo, el ejército de Batista tenía 10.000 soldados, si no más, o 20.000, no, 20.000 soldados, no, 20.000 soldados tenía el ejército de Batista, 20.000, no me confundo con otro número. Y el ejército rebelde, en su versión, eran 300, 400, y lograron vencer un ejército de 20.000. Con lo cual, digo, porque también las historias nos han contado, desde No te metas a hoy, esta visión, ¿no?, de los aparatos y aparato contra aparato, ¿no? Bueno, esto demostró la Revolución Cubana. Se puede derrotar un ejército burgués, un ejército revolucionario construido fundamentalmente con la base campesina, pero apoyado sobre las masas, porque eso es lo que también la Revolución Cubana no fue solamente una insurrección armada, fue una insurrección armada que dirigió y vanguardizó el proceso revolucionario y le planteó cómo resolver el problema del poder, o sea, cómo destruimos el poder burgués o el poder del sistema, pero sobre lo que fue una huelga general revolucionaria, urbana y masiva y obrera, ¿no? Que terminó siendo el triunfo de la revolución del 1 de enero del 59. Y este gran aporte, y después todos los aportes que hace la Revolución Cubana a nivel teórico muy importante en este sentido, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, el 65 conforma todos los grupos revolucionarios que conforman la dirección revolucionaria del proceso, que expulsaron a la burguesía, con la revolución socialista y demás, vencieron al imperialismo yanqui en la Bahía de Cochino, nada menor. ¿Por qué nada menor? Lo digo. Y ahí vuelvo un poquito atrás. En la Revolución de Salvador, cuando es derrotada, un teórico mexicano no solo cuestiona que la insurrección fue un error, sino, y además dijo que igual, aunque triunfara, el imperialismo iba a invadir y iba a derrotar la revolución. Con lo cual, los partidos comunistas también decían, bueno, no, como diciendo, no podemos derrotar el imperialismo. Bueno, la derrota de Bahía de Cochino, por eso no es menor, porque también tira por tierra uno de los planteos del comunismo latinoamericano, oficial, ortodoxo. Que de hecho los nicaragüenses habían vencido el imperialismo también. Sí, pero manejando la vieron. Porque la vieron que después fue derrotada por la presidenta de Sandino y demás. Entonces, A ver, Mario, así como se puede caracterizar como sorpresiva la Revolución Cubana para los comunistas internacionales y todo por el carácter particular que tuvo, se podría también decir que fue sorpresiva también para el capital, lo que determina que después de la Revolución Cubana definitivamente no se dio ninguna otra revolución porque... no, ¿cómo no sería ninguna otra revolución? La vietnamita. La sandinista. La vietnamita. posterior. 71. Y la guatemalteca y la colombiana, la guatemalteca empató y ahora gobierna un comandante guerrillero de Colombia, y la guerrilla. Hay un proceso de paz en sí, América Latina, digo, y Vietnam obviamente después. Bueno, entonces, ahí el discurso, en la asamblea, le dice Asamblea General Nacional del Pueblo, donde Fidel dice, ¿están de acuerdo con la analización de la Fractal Company de yo? Las masas diciendo, sí. ¿Están de acuerdo con la revolución contra el analfabetismo? Que en 2 años hizo una campaña extraordinaria de una población que era el 40% analfabeta y además analfabeto en Cuba. Donde la reacción, la conspiración yanqui mató maestros que iban a alfabetizar en las montañas. Bueno, terminó de decir, ¿están de acuerdo con eso? Bueno, eso es socialismo, dijo. Y declaró la revolución socialista. Ese es el discurso ahí, Camino sin fuego y el Che, ¿no? Bueno, todavía no vienen ahí. Voy a hacer un preludio para llegar ahí, que es el siguiente. La Revolución Cubana
también rescatando los fundamentos esenciales del marxismo-leninismo, del primer periodo de la Internacional Comunista, comprende, nada más que le da un enfoque mucho más tercermundista a la cuestión, que es que la revolución tiene que ser mundial. Entonces se pone en sintonía con su coherencia ideológica política y de su comprensión, y que entendió por eso hizo la revolución, debía vencer el imperialismo. Y para ello planteó en el 67 la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fue la organización que intentaba la coordinación de todos los movimientos revolucionarios de América Latina. Fundamentalmente, no solo construyendo un movimiento político, de formación de cuadros políticos y de cuadros militares, y ayudando a los procesos revolucionarios nacionales. Eso fue la OLAS, en el cual en ese camino hubo muchas experiencias de tipo que intentaron copiar la experiencia cubana. Y cuando digo copiar, porque cuando uno copia cosas se hacen mal, porque no aplica, no crea, no aplica las cuestiones, las copia. Entonces esas copias fueron fallidas, aunque una de ellas todavía persiste, como la colombiana, ¿sí? Que son las experiencias de guerrilla rural. Se dan en Colombia, en Perú, famoso Blanco. Hugo Blanco. Hugo Blanco. Los apellidos me lo acuerdo, el nombre de pila. En Venezuela, en Centroamérica y bueno, y en Argentina inclusive con la experiencia del EGP de Massetti en el norte salteño, ¿no? Que termina, digamos, con la cuestión que para eso pueden comprar el libro de Daniel, de por qué se fue a Bolivia, con la, en principio, fallida experiencia de Che en Bolivia. ¿Qué pasa? A partir de... ¿Por qué? En el 65-67. ¿Qué pasa en esa época? No me acuerdo. 2-3. No, aparte quedó otra Vietnam y todas esas cuestiones de Che Guevara y demás. Bueno, no me acuerdo en qué contexto, de alguna manera, identifica el surgimiento de organizaciones de carácter, digamos, que rompen con la tradición comunista y que después terminan tienen un protagonismo, una gravitación y influencia en los procesos políticos del Cono Sur de mucha importancia y de Centroamérica, que son, por ejemplo, acá en Argentina el PRTR, entre todas las otras formaciones también, pero el PRTR la más importante y